¿cuál es la diferencia entre la cristiandad y el cristianismo? ¿Podemos acaso aseverar que la cristiandad continúa en todo el mundo o la cristiandad es algo que ya terminó? Y si así fuese, ¿qué nos queda entonces en el cristianismo? Y de eso hablaremos hoy. Y para comprender esto que le he planteado, es necesario conocer qué ocurrió en el Concilio de Trento a mediados del siglo XVI, y de eso hablaremos hoy en este programa, y le conviene a usted quedarse para conocer esto: cristiandad, cristianismo y el Concilio de Trento. Es un tema fascinante y muy desconocido, por eso he querido presentárselo hoy. Miren, para platicar acerca de esto voy a conversar con Fernando Villalón Ezquerro. Él es abogado, es un gran conocedor de la Edad Media, del Renacimiento, particularmente tiene un gran gusto por el arte. Fernando Villalón. Y también voy a conversar con Rodrigo Fernández Díez. Él es académico, es profesor en universidades y es también un gran conocedor de la cristiandad. Y comienzo este programa con Rodrigo Fernández Díez. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿En qué universidad andas enseñando hoy? Actualmente en ninguna, pero di Y yo diciendo. pero di hasta hace poco en la Universidad Panamericana y en el Tecnológico de Monterrey. Ajá. Y próximamente en alguna otra, porque pues soy un Dios académico mediante, como Dios tú. mediante. Lo necesitamos. Estamos doctorándonos, entonces. Ah, sí. Yo quisiera primero terminar eso. ¿En qué será tu doctorado? En Derecho. En Derecho. ¿Eres abogado también? Sí. Sí, sí. Cristiandad versus cristianismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues yo no diría versus, más bien son complementarios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos del cristianismo hablamos principalmente de la doctrina cristiana y de la vida del cristiano, que es más interior y más privada quizá, en cierto modo. En cambio, cuando hablamos de cristiandad, es el conjunto de instituciones públicas en las que se refleja la vida del cristiano. Digamos que tiene una dimensión más bien colectiva, una proyección política, y es uno de los aspectos del reino de Dios, ¿no? Cuando rezamos el Padre Nuestro, no nada más le pedimos a Dios pues favores personales. Para empezar, en el Padre Nuestro rezamos en plural, como comunidad. Y en segundo lugar, pedimos que venga su reino y que se haga su voluntad también en la tierra. Es un aspecto, es una dimensión del reino de Dios del cual no se habla mucho hoy, pero que es una parte importantísima de la vida de los cristianos durante prácticamente toda la historia de la Iglesia. Y si me permite ponerle un ejemplo que lo aclara muchísimo. Hoy en día en China hay cristianos, clandestinos y no tan clandestinos. Hay cristianismo en consecuencia. Pero el régimen chino, la República Popular China, no es un régimen cristiano. No se proyectan en él los principios del Evangelio. Entonces, puede haber cristianismo y no haber cristiandad. Y eso que decimos de China en realidad se puede decir de todas las repúblicas modernas, no nada más de las comunistas. Los reyes de las potencias europeas cristianas eran hombres queridos por Dios, ungidos por Dios, y gobernaban con el poder de Dios en la tierra. ¿Eso es cristiandad? Pues quizá habría que matizar algunos puntos, pero desde el elemento de la unción es muy patente, por supuesto. El concepto de cristiandad se perfila poco a poco. Hay elementos en el Evangelio que indican que nuestro Señor no quería que su mensaje
se mantuviera como una vivencia puramente privada. Él, pues las palabras que lo enemistan con las autoridades romanas son en las que distingue entre lo que se le debe al César y lo que se le debe a Dios. Porque lo que está distinguiendo ahí, lo que está diciendo es que el César no es Dios. Y eso era muy importante porque los paganos sí divinizaban a sus gobernantes, y no solamente los romanos, sobre todo en el Oriente. Los faraones egipcios, los emperadores persas, los emperadores en China, todos eran dioses en la tierra para sus súbditos. Y lo que dice nuestro Señor es que eso no es verdad. Y eso es lo que enemista a nuestro Señor. Y vean ustedes cómo no es una aseveración moral puramente, no es una aseveración relativa a la vida privada. Nuestro Señor se metió en la política de su tiempo. Les hubiera gustado al imperio que dijera, denle al César lo que es de Dios. Es lo que ellos querían. Sí, claro. Pero dijo, denle al César lo del César y a Dios, separando totalmente ambas personas. Negando la divinidad divina y del una César. humana. Claro. Claro, y no es un tema que se detenga ahí. Más adelante, cuando es procesado, hay una pregunta, más bien hay una respuesta que dan los fariseos a una pregunta que les hace Pilatos. Él les pregunta, ¿no es este su rey? ¿No es este el hijo de David, el heredero del trono de Israel? Que por cierto sí era. Y ellos responden, no tenemos más rey que al César. O sea, ahí dicen dónde está su lealtad. Dicen, non habemus regem, nisi Césarem. No tenemos rey, solo al César. Entonces, pues es un elemento muy interesante. Y en la vida de nuestro Señor, esta vinculación entre su persona y el heredero al trono de Israel, el rey legítimo de Israel, está presente, no de manera demasiado evidente, pero está ahí. Por ejemplo, hay 2 genealogías de Cristo en los evangelios, y las 2 lo acaban vinculando a Salomón y en consecuencia a la casa de David. En ocasiones hay quienes hablan con él y cuando lo quieren ningunear dicen, este es el hijo de José. Otros dicen, este es el carpintero. Otros dicen, en cambio, le dicen el hijo de David. Están reconociendo esa legitimidad. Está profetizado que el Mesías sería descendiente de David. Claro. Él mismo lo explica. ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías será hijo de David cuando le dijo, dile a mi Señor, ¿no? Entonces, él les explica, el Mesías no es que sea hijo de David directo, sino descendiente. Sí. Pero ellos esperan entonces que él ocupe un trono en Jerusalén y reine en este mundo como un rey mundano, y él lo rechaza. Sin embargo, en la cristiandad, ¿se hizo eso? Pues no hay una mundanidad en ese sentido. Cuando él señala que su reino no es de este mundo, hay que ver lo que significa mundus en latín. El mundus está relacionado con el inframundo y es una fuente del pecado. Es una acepción sobrenatural, más bien preternatural de lo que es el mundo. Y él cuando señala no es de este mundo, a eso se refiere. Ahora, no es nada más un descendiente de David. Siguiendo las reglas de la sucesión hebrea, él sería el heredero al trono de David. Esto los romanos lo saben por el censo en el cual fue inscrito él junto con su papá cuando su nacimiento, por eso se trasladan a Belén. Y los judíos también lo saben. Por eso cuando le traen a aquella prostituta para ver si la sentencia a ser apedreada o no, el someterlo a su juicio es reconocer su jurisdicción. Hay un paralelismo ahí entre la figura de nuestro Señor y el rey Salomón.
El hacer justicia como juez es uno de las prerrogativas de la realeza. Efectivamente, más adelante en el Evangelio hay quienes lo tratan de proclamar rey, pero a la manera de los paganos. Lo que quieren es más bien un caudillo que los saque del problema político presente en el que se encuentra y que los rescate en un sentido puramente terrenal. Y estos son el grupo zelota. Los celotas, sí, que es una interpretación mundana del reino de Cristo que más bien lo trataría de asemejar a los reyes de los paganos. Celotas, el grupo de resistencia a la ocupación romana. Tengo que hacer una pausa. No te me vayas, Rodrigo, porque voy a platicar ahora con Fernando Villalón, pero quédate porque vuelves. Sí, claro. ¿Cómo ve? Se le está abriendo el conocimiento al escuchar que no es lo mismo la cristiandad que el cristianismo y que en tal caso Jesús mismo rechazó lo que sería la cristiandad. Te lo dejo. Y Él estableció lo que es el cristianismo. ¿Y qué ha pasado en 2000 años de cristianismo o en cuántos años de cristiandad? Hablamos de cristiandad en un país como Estados Unidos en el que el presidente tiene que jurar sobre las Sagradas Escrituras. Hablamos de cristiandad en un país como Inglaterra en el que el rey es ungido en una abadía y coronado por sacerdotes. Una pausa, queridos amigos, y volvemos con más de la cristiandad y el cristianismo. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Ya están abiertas las inscripciones para los cursos y diplomados presenciales y en línea que iniciarán en enero de 2024 en la Universidad Pontificia de México. En el área filosófica, Introducción a la Filosofía, Existencialismo y Personalismo y Bioética. En el área teológica, Teología, Teología Bíblica, Teología Espiritual, Liturgia, Cristología, Mariología, Ciencias Religiosas, Ministerio Extraordinario de la Sagrada Comunión, Liturgia, Año Litúrgico y Sacramentos, y Teología Básica. Descuentos del 20% al 100% al tomar 2 diplomados o al inscribir de 3 a 5 personas de un mismo grupo o amigos. Informes e inscripciones en www.pontificia.edu.mx y al teléfono 55 5573 0600. Protecto Glass. Blindajes, seguridad y protección desde 1993. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales AGP, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar para cubrir los 7 niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 55 55 74 34 33. Protecto Glass. Nuestro negocio es salvar vidas.